Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a continuar trabajando con los algoritmos de planificación de procesos. En este caso vamos a ver el algoritmo de propiedades en su versión expropiativa. Este algoritmo tiene también una versión que no es expropiativa. ¿Vale? La diferencia entre un algoritmo expropiativo y no expropiativo es que cuando aparece un proceso de mayor prioridad al que se está ejecutando actualmente la CPU, le quitamos la CPU y mandamos a ese proceso que se estaba ejecutando, le mandamos a la cola de preparados. ¿Vale? Acordaros del diagrama de estados. Yo puedo estar en ejecución y pasar a preparado si me quitan la CPU. Es decir, el proceso lo único que necesita para seguir ejecutándose es la CPU. En cambio, el estado bloqueado es cuando dependo de otro elemento del sistema para ejecutarme. Es decir, imaginaos, por ejemplo, que me estoy ejecutando, realizando unos cálculos en mi proceso y que quiero imprimirlos por la impresora. Y que la impresora está en uso actualmente, ¿no? Se está imprimiendo otra cosa. Entonces yo, en ese caso, iría a bloqueado. Es decir, me hace falta un elemento que no es la CPU para seguir ejecutándome. Una vez que la impresora se liberase, yo volvería a estar preparado. Entonces yo me quedo a la espera y en el momento en el que me vuelvan a asignar la CPU, ya podría concluir mi ejecución, ¿vale? Entonces, en este algoritmo, en el momento en el que un proceso tenga más prioridad que otro, sea más urgente, lo que vamos a hacer es mandarle de la CPU a preparado. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, en este caso sí tiene sentido la columna de prioridad y vamos a considerar lo siguiente. La prioridad 1 es mayor que la prioridad 3. Es decir, el menor prioridad es el 3 y el de mayor prioridad es el 1. Tenemos un estado intermedio que es la prioridad 2. ¿Vale? Entonces, lo primero, como siempre, es indicar los tiempos de llegada. El proceso A llega en el tiempo 2. El proceso B llega en el 1. El proceso C llega en el 3. El proceso D llega en el 6. El proceso E llega en el 0. Y el proceso F llega en el 3. C, F, ¿vale? Entonces comenzamos poco a poco. En la unidad de tiempo 0, el único proceso que tenemos es E con una cantidad de ejecución de tiempo CPU de 6. Entonces, en el tiempo 1 entra el que está preparado, que es el E. Solamente está el E preparado, pues es el que entra. Y en este momento entra también B. El tema que tenemos ahora mismo es que B tiene una prioridad de 1 y E tiene una prioridad de 3. Entonces, E va a salir. Es decir, va a aparecer B con una CPU de 2, ¿vale? Y en el siguiente tiempo de ejecución va a desaparecer. Es decir, se va a expropiar. Expropiamos. Aquí expropiamos. ¿Vale? Aquí expropiamos. Entonces, E va a tener un tiempo de... le va a restar un tiempo de CPU de 5 y B entra. Como B tiene un tiempo de CPU de 1, que es la más prioritaria, ya no se lo va a quitar nadie. Entonces ya podríamos concluir B. Marcamos que B termina en 3. ¿Vale? Y tenemos otra característica aquí, que es que en el instante de tiempo 2 entra también el proceso A. El proceso A tiene una prioridad de 2 y el proceso E tiene una prioridad de 3. Luego A es más prioritario que E. Entonces tenemos 5 y A 3. Recolocamos, ¿vale? Expropiamos y en este caso recolocamos. Recolocamos en base a las prioridades. Vamos al tiempo de ejecución 3 y aquí aparecen C y F. Fijaros que tanto C como F tienen una prioridad de 1, son los más prioritarios, ya que A tiene una prioridad 2 y E tiene una prioridad de 3. Entonces, C y F van a ir primero. C con una CPU de tiempo de CPU de 1 y F con un tipo de CPU de 4
van a ir antes de el proceso A y el proceso B. ¿Vale? Entonces, lo dicho, ahora aquí ya es ejecutar hasta que entre otro proceso, que es el D, en orden. Entonces, B acabado, entra C, y como solo tiene una unidad de tiempo, termina en el 4. Avanzamos. Perdón, me columpia. Aquí. C acaba y entra el F. F4. Y se ejecuta hasta que volvamos a revisar la entrada de otro proceso. Vale. Aquí en el tiempo de ejecución 6 va a entrar D con una prioridad de 2. A tiene una prioridad 2, D tiene una prioridad 2 y F tiene una prioridad de 1. Luego F, que tiene prioridad 1, sigue ejecutándose hasta que termine. A3 con prioridad 2 se queda. D3 con prioridad 2 aparece después de A. Y ahora E, con la prioridad más baja, aparece en último lugar. ¿Vale? Se entiende esto, ¿no? Es decir, A tiene prioridad 2, D tiene prioridad 2 y acaba de entrar, por lo que se pone después de A, que tiene la misma prioridad, y en último lugar E, que tiene prioridad 3. ¿Vale? Entonces esto quedaría así hasta que acabe F. F acaba en el tiempo 8. Lo marcamos en la lista. Y entra A3. Que se va a ejecutar hasta el final. Entonces A termina en el tiempo 11. Y en este momento entra el siguiente proceso en colado, que es el D. D acaba en el 14, lo ponemos en la tabla. Y entra E5, que ahora se va a ejecutar hasta que acabe. Vale. Y acaba en el tiempo 19. Vale, entonces como siempre calculamos ahora los tiempos de retorno. El tiempo de retorno es el tiempo de finalización menos el tiempo de llegada. Y calculamos también el tiempo de espera, que es el tiempo de retorno menos el tiempo de CPU. ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos unos tiempos promedios de retorno de 7,33 unidades de tiempo de CPU y un tiempo de espera de 4,17 unidades de tiempo de CPU. ¿Vale? Si lo comparamos con los algoritmos anteriores, vemos que hemos mejorado tanto el tiempo de retorno como el tiempo de espera. Vale, pues hasta aquí todo.